Y yo quiero hoy hablar un poco de reavivar en nosotros ese fuego, ese anhelo, ese deseo de orar por alguien cercano. No tenemos que ir a la plaza. Yo no digo de ir a la plaza a predicar, lo que lo hacen bárbaro, me parece bien, pero el tema es uno a uno. Es interesarse uno a uno con el otro. Estar cerca del que tenemos cerca del que amamos y que aún no conoce de Dios. El Señor Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Él sirvió la palabra, sirvió del amor de Dios, sirvió de su vida para que nosotros hoy podamos tener vida. Y una de las cosas más grandes que podemos hacer entre las distintas posibilidades que nos da Dios, ¿sí? Las distintas cosas que Dios abre en nuestra vida, una de las cosas más grandes y más nobles que Dios nos llama a hacer es dar su palabra. Compartir su palabra con otros que aún no lo conocen. Dar a conocer su voluntad, la voluntad de Dios, dar a conocer a Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Decimos que cada vez que la palabra de Dios se habla, cada vez que la palabra de Dios se predica, cada vez que la palabra de Dios es expuesta, siempre hay fruto. Hay fruto. En el que la oye, pero también el que la da. O sea que siempre hay fruto. Y tal vez pensamos que el que le llevamos la palabra no escuchó, no le importó. No sabemos qué puede hacer esa palabra en ese corazón, pero al menos a nosotros nos edifica, nos trae fruto. Estamos haciendo la obra de Dios que espera de nosotros. Quiero mostrarles en el libro de Isaías, vamos a comenzar ahí en el 55, versículo 10, que dice acerca de esa palabra, cuando esa palabra esta maravillosa palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense qué es lo que hace la palabra, ¿no? Da semilla al que siembra, aquel que va a trabajarla, no aquel que la deja guardada, sino aquel que la va a trabajar. Y le da alimento al que come, al que necesita ser alimentado. Es maravillosa la figura. Así será mi palabra, dice en el 11, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que la palabra siempre trae fruto. A ambos, al que la recibe y al que la da, o al que la da. Alguien, la palabra va a producir algo. Entonces, ¿es la palabra vida en nosotros? ¿Es una palabra viva en nosotros? ¿O es una semilla que cae y que está ahí guardada? Como hijos de Dios, lo más grande que podemos dar a otra persona es la palabra de Dios. Si queremos hacerle un regalo a alguien, si amamos a alguien de verdad y queremos lo mejor para su vida, lo mejor es que esa persona pueda conocer la palabra de Dios a través nuestro o de quien sea. Quizás el acto más noble y digno de un hijo de Dios, llevar la palabra de vida. Así como el acto más digno de Jesús fue traernos vida a nosotros, hoy nosotros podemos darle vida, palabra de vida, a aquellos que aún no lo conocen. Es interesante entender el corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para todo ser humano? Vamos a ir a 1 Timoteo. Porque si Dios quiere eso, nosotros también deberíamos querer eso. Como decimos, el acto más noble, más hermoso, más digno de un hijo de Dios es poder llevar la palabra de Dios a otros, la palabra de vida. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, vamos a leer desde el 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Una de las acciones de gracia es dar la palabra de Dios. Es la acción más noble y más
digna que podemos hacer por otro. Después dice, por los reyes, orar por los reyes, por los que están en eminencia, y por todos los que están en eminencia, en los cargos. Hoy oramos, ¿no? Por las autoridades, para que la palabra de Dios siga moviéndose en libertad. Dice acá, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, esta es la voluntad de Dios, este es el corazón de Dios. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos tomar este legado, este corazón de Dios y hacerlo nuestro. Que esto sea nuestra motivación cada día. Si nosotros amamos a Dios, deseamos hacer su voluntad, ¿verdad? Amamos a Dios y como la amamos a Él, queremos hacer su voluntad. Si esta es su voluntad, debería también ser nuestro anhelo, nuestro propósito, nuestro deseo. Acá vemos primero la oración, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Vemos la oración, una oración con creencia. Orar por las personas, aquellas personas que están en nuestro corazón, que nos rodean, orar por ellos. Orar para que Dios pueda trabajar en sus corazones y que puedan estar preparados para recibir la palabra que le podamos dar. Orar, primeramente. Después habla que todos, sin excepción, sin distinción, que todos sean salvos, renacidos del Espíritu de Dios. O sea que no nos corresponde a nosotros decir este sí, este no, porque Dios quiere que todos sean salvos. Todos estuvimos o estamos a veces bajo pecado. Y no nos corresponde a nosotros juzgar a nadie. Lo que tenemos que hacer es no tener acepción de personas, orar por todos y a todos llevar la palabra de esa. A pesar a aquel que parece el menos, a quien menos pensamos que le va a caber la palabra de Dios, también a ese llevar la palabra de Dios. Sin excepción. No hacer nosotros distinciones. No lo hace Dios. Y en tercer lugar, una vez que es salvo, que conoce de la salvación, que se interesa, quiero saber cómo es esto, que vengan al conocimiento de la verdad, para no ser engañados. Mucha gente es salva, mucha gente cree en Jesús, pero no viven en la verdad de Cristo, no son libres del pecado, aún siendo hijos de Dios, viven en pecado, viven presos del pecado, cautivos por el pecado, porque no conocen la verdad, porque no conocen que fueron llamados a ser luz, a ser como Cristo. Un conocimiento que les permitirá crecimiento y desarrollo como hijos de Dios. Crecer como hijos de Dios, desarrollarse en la vida como un hijo de Dios, es fundamental. Para eso tienen que venir al conocimiento de la verdad, tienen que venir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a congregarse, a estar en comunión con otros que desean manifestar a Cristo en sus vidas. Si un hijo de Dios se junta con aquellos que están en el mundo perdidos y tienen vicios, lamentablemente van a ser arrastrados o van a ser contaminados y no les va a permitir crecer. Ahora, si se reúnen en la iglesia, se congregan, participan de reuniones de creyentes, conviven con hermanos en Cristo, escuchan a hermanos en Cristo, la posibilidad de crecer y desarrollarse como cristianos es mucho más grande. Para eso es el cuerpo de Cristo. Para vivir vidas bendecidas con fruto que proviene de Dios y así glorificar a Dios. Aquí vemos esto en este registro de Timoteo. El Señor Jesucristo, antes de ascender, dejó un mandato a sus discípulos y por consiguiente nos llega a nosotros. Ese mandato se extiende a todos aquellos que son renacidos del Espíritu de Dios. Vamos a ver en Hechos 1 este mandato, este legado de Jesús a todos los discípulos, a todos aquellos que son renacidos del Espíritu de Dios. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué recibiremos poder? Porque a veces pensamos que el poder es para
los grandes milagros, ¿no? Que está bueno. Las grandes liberaciones, que está bueno, está muy bueno. Y es necesario, ¿sí? Y me seréis testigos. Para esto recibimos poder. Porque con la carne no podemos. Necesitamos Espíritu Santo, necesitamos tener el Espíritu en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para poder dar testimonio, para mostrar algo diferente. Porque con la carne no podemos, no alcanzamos. Cuando haya sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para cada hijo de Dios, cuando confiesa a Jesús como Señor en su vida y cree que Dios levantó a los muertos, recibe Espíritu Santo. Y esa persona está capacitada espiritualmente para dar testimonio de la verdad. Pero también es importante que siga creciendo, que no se quede ahí, sino que haya un crecimiento en el entendimiento, en vivir la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros somos testigos. Y la tarea principal de un testigo es dar testimonio, testificar. Y dice acá que lo hagamos en todo lugar. El mejor testimonio es contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque lo que hizo Dios en nuestra vida, ¿quién lo puede negar? Te podrán cuestionar muchas cosas o negar muchas, pero tu experiencia con Dios es tuya, y compartirla con otros puede a otros llamarlos a preguntarse, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para esto? El mejor testimonio entonces es contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo lo hará en ellos. Si primero lo conocen a Él, si confían en Él y si creen en Él. Y Dios lo hará. Porque Dios galardona a los que le buscan, dice la palabra de Dios. Dios no se ha limitado a que su palabra se declare solo en ciertos lugares, en ciertos momentos, sino que en todo lugar esa palabra que sea proclamada, desde nuestros vecinos, aún desconocidos en la ciudad, en cualquier lugar, el mensaje de la palabra de Dios es necesario darlo. Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿sí? Él, mientras estuvo aquí en la tierra, cumpliendo su ministerio, fue el camino para que la gente conozca de Dios, porque la religión había hecho que la gente y los líderes religiosos se desvíen totalmente del corazón de Dios. Jesús vino a traer el corazón de Dios nuevamente a la gente, para que conozcan al Padre. Todo lo que Él hablaba, todas las evidencias de poder que Jesús manifestaba, eran hechas por y a través del poder de Dios en Él, porque había recibido Espíritu Santo. Fíjense en Juan, vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 14, en el 6, vamos a leer. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ese momento, Él declaró esto, que nadie podía llegar al Padre sino a través de creer en Él. Y en el 7 dice: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le habéis conocido y le habéis visto. Después sigue diciendo en el 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús vino a dar testimonio del Padre. Lo que Él hacía no era por su voluntad, sino por lo que el Padre le mostraba. Jesús en todo momento representó a Dios en la tierra para que conocieran la gente que lo veía, cómo caminar, cómo moverse, cómo amar. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
O sea, Él está hablando de un tiempo que iba a venir. ¿Qué es este tiempo? Donde Él está a la diestra de Dios y Él hoy es la cabeza de la iglesia. Y dice que las obras que Él hizo vamos a hacer y aún mayores. Aún mayores. Por ejemplo, llevar a la gente a renacer del Espíritu de Dios para vida eterna. En ese tiempo ellos podían tener espíritu eran temporal y era para un fin específico. Hoy nosotros podemos llevar a las personas a renacer, no con simiente corruptible, sino con una simiente incorruptible, como dice la palabra. Y dice en el 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios, viviendo en Jesús a través del Espíritu Santo que recibió cuando fue a bautizarse en el Jordán, obraba a través de Él, operaba a través de Él en la tierra. Jesucristo es hoy la cabeza de la iglesia y como tal está dedicado a respaldar las acciones que como miembros de su iglesia llevamos adelante para los propósitos de Dios. Cuando nosotros vamos a hablar la palabra a alguien, Jesucristo está respaldando, nos está respaldando Él. No es por nuestra propia cuenta. Cuando hablamos, Jesucristo nos va a dar las palabras que tengamos que hablar. Pero por supuesto tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la verdad. Esta posición y privilegio como miembros del cuerpo de Cristo, para dar a conocer al Padre, a su Hijo Jesucristo, y el poder para manifestar la bendición de Dios en nuestras vidas. Ahí mismo en Juan, en el 12, Juan 12, en el 49 y 50 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. A nosotros también el Padre nos va a dar la palabra. Jesús también nos va a dar la palabra como cabeza de la iglesia. Nos va a dar las palabras que tengamos que decirle a aquellos que aún no conocen de Dios. No tenemos que tener temor, porque no se trata de nosotros, se trata de la voluntad de Él. Y dice en el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y así como el Padre lo hizo con Jesús, Jesús lo hace con nosotros, con los miembros del cuerpo de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Hoy cada uno de nosotros tenemos el mismo legado de parte de Dios por medio de Jesucristo. Así como Jesús estaba seguro que lo que hablaba era la palabra del Padre, nosotros tenemos que estar seguros que lo que hablamos son las palabras de Dios por medio de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. En 2 de Corintios, lo que acá el apóstol Pablo está hablando a los creyentes, 2 de Corintios 3, un maravilloso registro que habla de nosotros también, porque es de la iglesia. 2 de Corintios 3, en el versículo 2. Pablo hablándole a los creyentes para que no pierdan la perspectiva que Dios tiene de cada uno de sus hijos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, Pablo escribía cartas a las iglesias, pero también dice, las cartas son ustedes los creyentes, los que andan conforme a la voluntad de Dios. La gente los ve caminar y están leyendo la voluntad de Dios. Los ve hablar y están recibiendo la voluntad de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Dice en el 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, porque ellos les habían hablado la palabra. Así como nosotros, si le podemos hablar la palabra a alguien y cree y se transforma, esa persona va a ser una carta escrita por nosotros en el corazón de esa persona. Fíjense que dice, nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestro, es en el 2, en el 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que esa palabra llega al corazón de la persona y esa persona se transforma y es una carta viviente. Y así pasó con nosotros. Cuando a veces sí, a veces no, pero bueno, tratamos de ser una carta viviente. Procuramos serlo cada vez más. Maravilloso pasaje, ¿no? Una tarjetita de felicidad. Somos. La palabra de Dios debe ser viva y real en nosotros y para nosotros. Entonces seremos cartas, manifiesta a todos los hombres. Desde en nuestro tiempo, bajo la administración de la gracia, Dios nos encargó a nosotros el testimonio de su voluntad. A la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo. Para las épocas cuando la palabra de Dios fue revelada, como decíamos hoy, se mandaban cartas. Los apóstoles, Pablo y cada una de las cartas a la iglesia, eran cartas que escribían los apóstoles, Pablo, Pedro, Timoteo, bueno, cada uno de ellos enviaba cartas a las distintas iglesias y esas cartas eran leídas en distintos lugares. Hoy, los creyentes, además de estas cartas que tenemos escritas, estamos llamados a ser cartas vivientes. Nosotros somos el documento vivo de cuál es la voluntad de Dios para un hombre, una familia e inclusive una nación. Estamos llamados a ser un documento vivo de la voluntad de Dios en la tierra. Qué maravilloso, ¿no? Si Dios lo decide así es porque lo podemos hacer. En 1 Timoteo observamos cuál es la voluntad de Dios. Vimos que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, orando mucho por las personas. Hecho nos da el alcance de llegar a todos lados. Juan nos muestra el ejemplo de Jesucristo, que él hablaba las palabras del Padre. Y él es nuestro Señor, así que estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo. Y Corintios nos informa que somos cartas vivientes. Ahora veremos qué más somos para Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios, pero en el 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo es andar en mente renovada, ¿no? O sea, no andar en los viejos pensamientos, sino una nueva mente, una nueva manera de ver la vida, conforme a Cristo. Cristo en nosotros es salvación. Cuando recibimos a Cristo, confesamos a Jesús como Señor y creemos que Él levantó de los muertos, racemos del Espíritu de Dios. Ese Espíritu es el Espíritu que representa a Cristo. Es Cristo en nosotros, es salvación. Estar en Cristo es andar en mente renovada, andar en vida nueva. Entonces dice en el 5, le dije 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ahí es la evidencia estar en Cristo, de que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tremendo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Cristo hoy es la cabeza de la iglesia, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y nosotros somos hijos de Dios gracias a su obra redentora. Y ahora tenemos nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos el privilegio de dar la palabra a otros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermoso privilegio que nos dio Dios de ser parte llevar adelante el ministerio de la reconciliación. En este tiempo, gracias al trabajo completo de Jesucristo, somos nuevas criaturas, como dice acá. Nueva creación en Cristo.
La labor de creencia y obediencia de Jesucristo es lo que permitió al hombre, a todos nosotros, ser reconciliados con Dios. Y asimismo, que Dios diera a la iglesia, a la entidad espiritual llamada cuerpo de Cristo, el ministerio de la reconciliación. O sea que tenemos hoy nosotros este llamado de parte de Dios, de ser una posibilidad para otros, como alguna vez alguien fue una posibilidad, nos vio como una posibilidad a nosotros. Así es como todo hombre y mujer que desea escuchar y aceptar la palabra de la reconciliación puede ser salvo. Somos embajadores en nombre de Cristo con la mejor y perfecta carta de presentación, la palabra de Dios. O sea que no es que la tenemos que hacer con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto. No, tenemos la palabra de Dios. Así como Jesús tenía la palabra de Dios revelada para reconciliar consigo al mundo, hoy tenemos nosotros la palabra de Dios. Contarle a la gente lo que dice Dios en su palabra y cuál es el propósito, el objetivo de Dios. Y es para todos, sin excepción de personas. Dios lo único que necesita es nuestro corazón dispuesto para hacer su voluntad. Todo lo demás lo hace Él. Si la palabra va a traer fruto, lo hace Él. Él se encarga de que haya fruto. En Jeremías 15, vamos a ver Jeremías 15, en el versículo 19, un versículo hermosísimo que nos sigue aclarando sobre este asunto, ¿no? 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, lo que ya hablamos, ¿no? Estar en Cristo. Nueva criatura sos. Y delante de mí estarás. O sea, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a hablarle a otros, Dios está allí. Está cuidándonos, está mirándonos, está alentándonos, revelándonos. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Fíjense que la palabra de Dios, dar la palabra de Dios es dar lo bueno, ¿no? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios nos llama a ser su boca. Yo leía esto y digo, qué bárbaro, ¿no? Porque Dios confió en mí que yo abra la boca y que sea su boca. Que diga sus palabras, que esté hablando de Él. Maravilloso. Es tan grande que a veces no lo podemos creer. Somos el medio de difusión y testimonio que Dios dispone para llegar con su palabra, con su voluntad a todos los hombres y mujeres que deseen oír. Tal vez haya alguno que no desee oír en el momento o no sé, eso ya es un tema de Dios. Nuestra responsabilidad es hablar, es dar testimonio, es hablar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos creyeron, pero muchos no creyeron. Pero Él siguió haciéndolo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar. El resto lo hace Dios. Nosotros somos la boca de Dios. Estamos llamados a ser la boca de Dios según este registro. Su palabra es confiable. Dios la respalda, Él la sostiene y Él la prospera. No es por nosotros. No somos nosotros quienes tenemos que sostener la palabra. Sí la tenemos que vivir y mostrar al mundo como cartas vivientes, pero quien la sostiene es Él. O sea que si hay un rechazo, lo rechazan a Él y no a nosotros. A veces pensamos que nuestro orgullo sale herido cuando te dicen, no, yo no quiero creer. Es a Dios a quien están rechazando en definitiva. En Isaías 55, ya llegando a los últimos registros que vamos a ver. Isaías 55, en el 10,
que ya lo leímos hoy, pero lo volvemos a leer. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que el tema de lo que pasa con su palabra es de Dios, no es nuestro. Lo que tenemos que hacer nosotros es hablarla. ¿Qué pasa con su palabra? Ya eso es terreno de Dios. Por supuesto que oramos para que esa semilla caiga en buena tierra, pero ya no es un tema nuestro. El tema nuestro es abrir la boca, dar la palabra. La palabra siempre prospera y tiene provecho para aquello que Dios, para lo cual lo envía. Si es edificar, va a edificar a la persona y a nosotros. Si es enseñar, tal vez nos está enseñando más a nosotros que al otro cuando hablamos la palabra. Porque Dios te revela y te enseña más a vos que al otro. Y si le enseña al otro, gloria a Dios. Si es para sanar, sanará. Y si es para salvación, salvará. La palabra va a producir aquello que Dios decida que produzca, tanto en la persona que lo recibe como el que la da. Para finalizar, en el Salmo 107, Salmo 107, en el versículo 20, un hermoso registro. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Estamos llamados a dar esta palabra de vida, esta palabra que salva vidas, que no depende de nosotros, depende de Dios. Lo que tenemos que hacer es hablarla. La respuesta amorosa de Dios al hombre siempre es su palabra. Su palabra trae liberación, sanidad, aun cuando muchas veces no sea merecible esa sanidad, ¿no? Pero Dios es misericordioso y su palabra produce en aquellos para lo cual la necesitan. Él sabe lo que necesitamos y entonces envía su palabra. La respuesta a este llamado de Dios de ser boca de Dios, de ser portavoces de su voluntad, depende solo de cuánto nosotros amamos a Dios, porque se necesita forjar un corazón que ame a Dios, hacer la voluntad de Dios, de cuánto amamos y agradecemos la obra redentora de Cristo en nosotros y cuánto la valoramos para nosotros y para los demás, y de cuánto amamos al prójimo, porque alguien alguna vez nos amó y nos habló la palabra y nos visionó como hijos de Dios cuando nos hablaron la palabra. Cuánto nosotros amamos al prójimo para sacarlo del lugar a lo mejor de oscuridad, de tiniebla, que el diablo lo tiene, para ser rescatado a la luz de Cristo. De eso va a depender. ¿Cuántos somos conscientes? Por eso hoy hablábamos de recordar aquel tiempo cuando alguien nos habló, cuando alguien nos visionó, cuando nosotros ni sabíamos que nos estaban visionando como hijos de Dios. ¿Cuánto amamos al prójimo? ¿Cuánto agradecidos estamos por la obra redentora de Cristo? Todo eso va a hacer que nosotros estemos incentivados, motivados, energizados para dar la palabra de Dios. Como iglesia, Dios nos llama a ser una iglesia dinámica, activa, a hablar la palabra de Dios, a dar a conocer de Cristo, de la obra redentora, que Dios los ama a todos. Depende de nosotros qué vamos a hacer con nuestra vida. No es para condenarse sino para tomar ánimo y buscar este propósito que Dios tiene para nuestra vida, de ser una posibilidad para otros. Tal vez podamos comprometernos como decíamos, no hace falta ir a hablar a multitudes, sino el uno a uno, al que tenemos al lado, al con el que nos cruzamos todos los días y lo saludamos, o el que es pariente nuestro y que está ahí, sabemos que no conoce de Dios o no se congrega. No solamente palabras, sino también con nuestro ejemplo de vida, poder llegar a su corazón, llegar a mostrar que hay algo diferente y que es bueno para él también. Es un desafío que cada uno lo toma o lo deja. Cada uno lo quiere vivir o no. Tal vez una persona por semana
con la cual nos cruzamos, hablarle, invitarlo a las reuniones, invitarlo a que conozca la palabra de Dios. Y Dios la obra la va a hacer Él, no nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es abrir la boca, hablar. Todo lo demás es tarea de Dios. Así que yo espero que este compartir nos pueda ayudar a pararnos en ese lugar de ser cartas vivientes, de ser ministros de la reconciliación, llevar adelante el ministerio de la reconciliación para aquellos que aún no conocen de Dios y que están necesitando de Dios. Porque así como alguna vez alguien vio nuestra necesidad de Dios, nosotros también ver la necesidad de Dios en la vida del otro. Así que, Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por este gran privilegio que tenemos, que nos llamaste a ser tu boca, la boca de Dios, para comunicar tu palabra, para traer luz a la vida de aquellos que aún están en tinieblas o que el diablo está oscureciendo su vida, para darle propósito y sentido a la vida de otros. Gracias por tan grande privilegio, porque sabemos que no es por nuestros méritos, sino que es por lo que Cristo ya logró y que hizo disponible, y que Él hoy como cabeza va a estar guiando nuestro accionar cuando buscamos hacer la voluntad del Padre. Él nos va a dar la revelación, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la inteligencia para poder comunicar tu palabra, que siempre, siempre trae fruto a nuestra vida y a la vida de aquellos que la reciben. Gracias en el nombre de Jesucristo por este tiempo, porque mientras esperamos al retorno de nuestro Señor, poder nosotros ser una posibilidad para otros, así como alguien lo fue alguna vez con nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga.